Bully Magnets presenta. En el último episodio dejamos a los virreinatos de América en el siglo XVII, en su máximo apogeo. ¡Qué bellos virreinatos estos que hemos creado! Son prósperos y abundantes. Todo está en orden. Las personas saben su lugar y nadie está a disgusto. ¿Verdad, muchachos? Bueno, aprovechando que lo pregunta, la verdad es que... ¿Ya ven? Se los dije. Todos felices. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero no estaban felices porque la rígida estratificación social de los virreinatos estaba llena de injusticias, discriminaciones y una oferta muy desigual de oportunidades. Aunque las castas de los virreinatos no eran del todo claras y solían ser flexibles, evidentemente había grupos sociales privilegiados y otros en total desventaja. Las leyes no eran parejas, y eso acrecentaba el descontento, en particular el de un grupo que veía en el gobierno de los españoles un sistema abusivo que era necesario transformar. ¿Nosotros? No, la verdad es que ustedes la tenían aún peor de las personas de las que estoy hablando. Entonces somos nosotros. No, tampoco, a ustedes ni los dejaban hablar. Entonces nosotros los mestizos. No, miren, yo sé que ustedes eran los más desfavorecidos. El grupo del que estoy hablando estaba mucho mejor en comparación, pero era el único en condiciones de hacer frente a las circunstancias. ¡Ay, pues a lo mejor es cierto! Pero no tenías que decirlo así, tan de golpe. Por supuesto, estamos hablando de los criollos. Criollos era el nombre que se le daba a los descendientes de españoles que nacían en América y en ocasiones también a españoles peninsulares que llegaban al nuevo continente para cortar todos sus lazos con Europa. A lo largo de casi 200 años, los criollos se consolidaron como el grupo más numeroso e influyente de América, pero su camino no sería nada fácil. Porque los primeros criollos, o al menos el primer sentimiento de criollismo, tienen su origen en los tiempos de la conquista. Cuando los conquistadores tomaron el control del territorio y lo entregaron a la corona española, estaban seguros de que su vida mejoraría. El honor de haber sumado un continente entero a sus soberanos era visto como un pase automático a la riqueza e incluso a la nobleza. Ya me vi, pronto seré don Hernán Cortés, conde de México, virrey de la Nueva España, y mi familia durará siglos enteros como una de las más ricas, nobles y prestigiosas que hayan visto estas tierras. No tengo duda de que así será. Pero por supuesto que no. Primero muerto antes que dejar que un montón de mugrosos ignorantes dirijan mi imperio. Y es que los conquistadores solían venir de un sector muy bajo de la sociedad española. Aunado a esto, se les conocía por ambiciosos y brutales, y la corona temía que si se les dejaba a cargo, terminarían por sublevarse y hacerse ellos mismos con el control absoluto de América. Además estaba la crítica al manejo de las encomiendas por parte de los conquistadores y su trato cruel a los indígenas, pero eso ya se los contamos en videos anteriores. ¡Pueden verlos nuevamente! ¡Si necesitan un repaso! La corona decidió eliminar las encomiendas y despojar a los conquistadores de su poder. Lo promulgó en las leyes nuevas de 1542, para horror de los conquistadores, que intentaron desobedecerlas y hasta rebelarse, como Pizarro, que hasta se levantó en armas en 1544. Pero que me hacen enojar y que me levanto y lo pateo, me levanto con estas piernas que levantan y patean, me levanto y los levanto a todos ustedes. ¡Ay, sí, ya entendimos! Pero Pizarro fue derrotado, las leyes nuevas aplicadas y el virreinato controlado desde España fue instaurado. El virrey y todos los funcionarios fueron mandados desde España, y con ellos vino una oleada de migración europea que hasta el siglo XVIII pobló América de súbditos del imperio. El problema era que estos recién llegados tenían preferencia al momento de ocupar puestos que les habían arrebatado a los conquistadores y sus familias. Y ya se imaginarán cómo tenía eso a los conquistadores. ¡No nos tiene muy contentos! Este enojo y frustración fue asentándose entre los descendientes de los conquistadores y dio forma a uno de los mecanismos de unión entre los seres humanos más antiguos y efectivos de la historia. Rencor por un enemigo en común. Nosotros conquistamos esta tierra y nos la quitan. Somos héroes y ahora nos ven como mendigos. ¡Pero qué listo eres, tío! Estamos de acuerdo. Somos los dueños de estos lares y merecemos respeto. Y tierras. Y dinero. ¡Exacto! Y esos españoles llegan aquí como si nada, sintiéndose los dueños del mundo. Los odio. ¡Yo también! ¡Seamos amigos! ¡Sí que sí! ¡Criollos unidos! Y es que por primera vez desde el encuentro de América se creó una diferencia entre los europeos inmigrantes. Ya no todos eran españoles que viajaban a América, ahora había españoles americanos que buscaban establecerse allá, tener familia y formar raíces.
Aquello cambiaba por completo el panorama y se convertiría en una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Que no me encuentro en ningún lugar. Es que la España ha quedado atrás. Ya solo en este mundo tan lejos de ultramar. ¿Quién soy yo? Un hombre nuevo, un conquistador, en nuevas tierras y con su pasión. ¿A dónde he de llegar para encontrar de nuevo mi lugar? Pero un poco menos dramático. La diferencia entre españoles nacidos y establecidos en América y los recién llegados formó dos facciones que, si bien legalmente no parecían ser diferentes, sí lo eran en el ámbito social. Aproximadamente para 1567 tenemos registros que surgen los nombres para identificarlos: los criollos por un lado y los gachupines por el otro. Ambos términos podían ser usados con motivo de orgullo o como término despectivo según quien los empleara. ¿No aman el idioma español? Los criollos eran separados de los cargos públicos y eso aumentaba el resentimiento, pero no hay que creer que vivían en la miseria o que carecían de poder e influencia. La verdad es que los criollos ocupaban un papel prominente en la sociedad. Aún después de que se deshicieran de las encomiendas, muchos de ellos habían logrado juntar pequeñas fortunas que les permitieron buscar nuevas formas de vida. Tal vez no pudieran tener cargos públicos, pero eran libres de ejercer trabajos muy productivos, como la ganadería o la minería. Y es que por lo general los españoles no querían encargarse de estos trabajos. Para muchos españoles, venir a América era solo una cuestión de mejorar su vida en Europa. Llegaban a los virreinatos, se volvían tenderos o comerciantes y todas las ganancias las llevaban de regreso al viejo continente, y eso hacía enojar aún más a los criollos, porque los españoles llegaban solo a enriquecerse y luego se iban muy campantes. ¡Nos están sangrando! ¡No nos aceptan como iguales! ¡Somos para ellos solo una colonia! Y de ahí viene este conflicto de cómo comprender el proceso de España en América. ¿Eran México y Perú un virreinato o una colonia? Jurídicamente esto es una extensión del Imperio Español. No está en una categoría inferior ni busca solo la explotación. Somos súbditos de una misma corona. Pero eso no quita que nada más se llevan los recursos y con eso mantienen sus lujos en Europa, sin siquiera reconocernos por ello. Bueno, chaval, pero esas cosas no las contempla la jurisprudencia. ¡Ash! Pero igual la idea de colonia prevalecería por mucho tiempo, en particular porque los criollos la utilizarían como un argumento para buscar su independencia ya en pleno siglo XIX. Pues qué pesados, ni quien quiera vivir en esta tierra de salvajes. Y es que además estaba eso de que a los criollos se les consideraba inferiores a los europeos por estar influenciados por el cielo americano. Había una creencia muy extendida de que el cielo y las estrellas que brillaban sobre América tenían una influencia negativa en sus pobladores, que los volvía indolentes, arrogantes, flojos y violentos. Por eso son así de salvajes los indígenas de esta tierra y también los criollitos que aquí viven. Me lo dijeron las estrellas. El malestar de los criollos era constante, pero eso no los detuvo. La estrategia de muchas familias de criollos fue, en primer lugar, hacerse con el poder económico. Como hacendados, dueños de fábricas y minas, así como ganaderos y comerciantes, empezaron a reunir una fortuna considerable. Claro que mucho de ello lo consiguieron mediante una adquisición ilegítima de tierras que iba de la mano con la corrupción de las autoridades y el despojo sistemático a los indígenas. Ahora estas tierras son mías. Haré frente a los peninsulares. Oiga, en realidad es mía. ¿Quién es usted y cómo se metió aquí? Pues me vale, tengo una carta sellada que dice que esto es mío y usted se aguanta. Eso no es justo. Mire, injusto es que los peninsulares no nos permitan acceder a la clase política. Pero usted me está dejando sin comida. Uy, mira cómo sufre. Usted no sabe lo que es sufrir. Nadie sufre como yo. Con el poder económico, los criollos se convirtieron en una élite social que pronto tuvo influencia sobre las audiencias y el mismo virrey. Aunque no tuvieran cargos oficiales, sus intereses pesaban en las decisiones públicas y entre sus actividades legales e ilegales hicieron crecer su poder. Poderoso caballero es don Dinero. Consolidados como élite económica, establecieron alianzas familiares que los hacían aún más fuertes. Las familias criollas formaron una especie de aristocracia sin títulos, se aseguraban de casarse entre ellas y de hacer de sus lazos familiares palancas políticas que les iban ganando espacios en todos los rincones de la sociedad. Pero les faltaba algo. Pues me gusta
ser rica y todo, pero estaría mejor si pudiera presumirlo todo a mis amigos, como hacen las condesas o duquesas en España. Oh, pero eso nunca va a suceder. Spoiler, sí sucedió. Durante el siglo XVI, España pasó por una crisis económica. Mantener su imperio era cada vez más caro, y cuando necesitaban más recursos, siempre podían contar con obtenerlos de América. Pues si los criollos quieren tanto ser nobles, pues les vendemos los títulos y ya. Desde el siglo XVI, varios criollos compraron títulos nobiliarios, lo que los pasó de simples comerciantes a verdaderos nobles. Esta nueva nobleza americana creció en sus propios términos, pensando únicamente en el contexto americano y poco en la corona española, pues curiosamente, en todo el proceso de conquista, los reyes nunca enviaron nobles al nuevo continente y por lo tanto nunca hubo una verdadera conexión con la clase dinástica. Algunos hasta dudaban la legitimidad de un rey que ni siquiera conocía o mostraba interés por sus dominios. Un dato curioso, el primer rey español en pisar América fue Juan Carlos I y fue hasta 1976. Es que teníamos asuntos de reyes, cosas importantes. Sí. Claro, es que estábamos mucho por la hacer. realeza, ¿no? Establecidos finalmente como aristócratas, los criollos se enfocaron en la profesionalización de sus miembros, y jóvenes criollos fueron enviados a las universidades americanas y europeas para formarse en distintas profesiones, o ingresaron a las órdenes religiosas para ocupar altos puestos en el clero, en particular con la ayuda de las órdenes jesuitas. Ya tenemos toda la colección. Criollos comerciantes, nobles, doctores, filósofos, científicos, juristas, teólogos, monjes y hasta obispos. Ahora solo nos falta encontrarles un puesto de trabajo a todos. Y ahí empezaron los problemas. Cada vez había más criollos preparados para ocupar cargos y posiciones, pero no había tantas plazas para ocupar. Además, por cada criollo había un español igual de preparado, lo que convirtió el ascenso social en una competencia férrea que aumentó el conflicto entre las dos partes. Oh, tan parecido a la situación laboral de hoy en día. En la mayoría de los casos, los españoles hacían con las posiciones porque la corona les daba preferencia. Los criollos tenían que competir el doble por menos espacio, y por supuesto, los que más sufrieron las consecuencias fueron los mestizos. ¿A dónde, morenito? Es que quiero entrar a la universidad. No mientras estemos aquí. Los de tu clase no pueden pasar. Sí notan que es lo mismo que los españoles les hacen a ustedes, ¿verdad? Pues a mis ojos es completamente diferente. Acuérdate que los que sufrimos aquí somos nosotros. ¡Pobres criollos! ¿Qué será de nosotros? Y así los españoles se encargaban de discriminar a los criollos, y los criollos a los mestizos y a todos los demás. Cada cosa en su lugar. A pesar de las dificultades, los criollos fueron ganando espacios en puestos públicos gracias a su poder económico y social. Empezaron a ganar puestos de oidores en las audiencias reales que gobernaban los virreinatos, y para 1585 varias familias tenían miembros asambleístas, pues cada vez que había crisis en España... Ahora véndele a los criollos plazas y oficios en el gobierno. Necesitamos ese dinero. Pero señor, la ley les prohíbe participar en ello. Esos puestos son para los españoles. ¡La ley! ¡La ley! ¿Qué es la ley a fin de cuentas? ¡Un papel y ya! Necesitamos dinero para comprar chocolate. Así que hagan lo que les digo. Aunque aún existía discriminación social y pelea entre criollos y españoles, la verdad es que los criollos estaban bien acomodados y tenían puestos de poder y el control de los virreinatos. Entre 1620 y 1750 hubo una edad dorada del poder criollo, donde incluso, contra el estigma social, concentraron la toma de decisiones de los virreinatos. Sus conexiones y riquezas los protegían y estaban al servicio de su fortalecimiento como clase social. ¡Oh, los viejos buenos tiempos! En este ambiente surgieron los criollos ilustres de la época, pensadores, teólogos y artistas, que gracias a su educación humanista de alto nivel, empezaron a reflexionar su lugar en el mundo, ya no desde el resentimiento de los conquistadores, sino con miras de una justificación intelectual. Los criollos querían fortalecer su identidad y para ello necesitaban marcar su diferencia con Europa, tener sus propias historias, sus propios mitos, su manera única de hacer las cosas. Para ello se valieron de varias estrategias. Una de ellas era construir dentro de la religión católica símbolos propios que los distinguieran y además los incluyeran en el plan divino, porque hay que recordar que por más distintos que se sintieran, los criollos no daban la espalda ni a la iglesia ni a la corona.
Nos gusta el status quo, siempre y cuando nosotros podamos ser parte de él. Los criollos fueron construyendo un conjunto de símbolos religiosos propios de América, como el caso de la primera santa canonizada en el continente, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa fue una mística nacida en Lima, el Virreinato de Perú, en 1568. Según cuenta su historia, era muy hermosa, pero en extremo humilde. Consagró su alma a Dios y recibió visitaciones y mensajes del mismísimo cielo. Incluso se cuenta que en una ocasión, Lima fue asediada por piratas y Santa Rosa reunió a las mujeres de la ciudad y rezaron con tal devoción que el líder de los piratas murió y la ciudad se salvó. ¡Santa Rosa contra los piratas! A su muerte, Rosa fue venerada como santa y los criollos de Lima presentaron su caso al Vaticano y lograron su canonización en 1668. Santa Rosa fue nombrada patrona de América y su culto sirvió a los criollos para concentrar sus ideales en un símbolo. Santa Rosa era lo que necesitaban, una mujer mestiza nacida en el Nuevo Mundo, devota y de familia acaudalada, un perfil perfecto para la identidad de los americanos. Y algo parecido pasó en Nueva España con la Virgen de Guadalupe. Aunque la aparición y devoción a la Virgen venía de principios del siglo XVI y se vinculó mucho a la evangelización de los indígenas, con la figura del ahora santo indio Juan Diego, los criollos fomentaron su culto y la adoptaron como un símbolo propio de los americanos. Al principio, le sirvió como un estandarte para la identidad social criolla, pero más adelante se volvería incluso un símbolo para la nación. Pero esa es otra historia. Si les parece extraño que los criollos apoyaran a Santa Rosa, que era mestiza, y a la Virgen de Guadalupe, que estaba muy ligada a los indígenas, bueno, pues tienen razón. Y es que el proceso de la identidad criolla dio un giro muy extraño cuando los criollos se dieron a la tarea de construir un pasado común para su experiencia y su justificación como élite social en América. Aquellos que dicen que las constelaciones americanas nos corrompen están equivocados. Nosotros los americanos somos un pueblo de raíces profundas, de logros y maravillas, herederos de los poderosos imperios incas y aztecas, valientes guerreros, constructores de ciudades y dueños de una tierra abundante como nadie ha visto jamás. ¿What? ¿Qué les sorprende? Estamos muy orgullosos de nuestro pasado mesoamericano. Los criollos se distanciaron emocionalmente de la conquista y decidieron rescatar la historia de los imperios mesoamericanos. Se pusieron a sí mismos como herederos y continuidad de los indígenas, a quienes idealizaron y romantizaron como modelos de virtud y pureza. Nuestro respeto a Moctezuma no tiene límites. ¡Lo admiramos! Pues era mi bisabuelo, y tu bisabuelo ayudó a capturarlo y que se muriera. Deja atrás el pasado, somos parte de una única herencia, la herencia de América. Ahora hazte para allá y no me toques. La ideología criolla caía en varias contradicciones. Deseaban distanciarse de los indígenas de su tiempo, pero glorificaban a los del pasado. Despreciaban a los ibéricos, pero querían mantenerse dentro de la dependencia jurídica de la corona. Aún así, sirvió para dotar de una identidad a un grupo social en ascenso. Algo me dice que después de todo nos irá muy bien en estas tierras. Nada puede salir mal. Pero llegó el siglo XVIII. ¡Siglo XVIII! ¡Enemigo de los criollos! Y todo comenzó con un conflicto en el corazón europeo. Odio que tus problemas siempre me afecten. Querido muchacho, solo son las consecuencias de un mundo globalizado. Eso dices nada más cuando te conviene. Por supuesto, soy Europa. ¿Qué esperabas de mí? En 1700, el rey del Imperio Español, Carlos II, murió sin dejar descendencia. Su reinado había sido muy penoso e ineficiente porque pues era débil de salud y tenía varios síndromes genéticos, producto de un montón de matrimonios dentro de la misma casa dinástica. Te dije que no podíamos seguir casándonos con nuestras primas. Ay, pero nosotros, ¿qué íbamos a saber? Y la debilidad de un reino sin heredero siempre causa la misma reacción entre los vecinos. ¡Vamos a agandallarnos! Entre 1701 y 1713 estalló la Guerra de Sucesión Española, en la que se enfrentaron distintos reinos que buscaban instaurar a sus propios príncipes en el trono español. El resultado fue la caída de la Casa de Habsburgo, que había gobernado desde Carlos V, y en su lugar llegaron los Borbones como los nuevos amos de España. Pues esta casa está medio mugrosa, pero es tiempo de ponerla en orden. ¡Manos a la obra! Al principio el asunto fue medio indiferente para los virreinatos, pero muy pronto se verían afectados porque... Nadie espera las reformas borbónicas. Agárrense que ahí vienen los Borbones.
Los Borbones se dedicaron a reestructurar el imperio español, incluyendo los virreinatos, que ya no eran vistos como parte integral del reino, sino meras posesiones que había que poner en orden porque la corrupción y el descuido de los Habsburgo las habían estropeado. Y una de sus decisiones más graves fue la destitución de los criollos de todos los puestos de poder. Hay que bajarle los humos a esos criollitos. América será gobernada directamente por los españoles de aquí en adelante hasta el final de los tiempos. ¡Santa cachucha! ¡Pero qué escándalo! ¡Oh! El resentimiento de los criollos creció más que nunca, pues de pronto todos los siglos de trabajo duro para obtener puestos altos en la sociedad fueron derribados por un rey español que no solo les era nuevo y desconocido, sino del todo antagónico. Bueno, mejor haber gobernado y perdido que nunca haber gobernado. Deja de decir tonterías. Yo quiero mi venganza. Los criollos fueron apartados a la fuerza, pero no se rendirían, y las consecuencias de ese golpe se harían ver los próximos años. La gran élite de los virreinatos no se cruzaría de brazos y tras una serie de acontecimientos internacionales utilizarían su creciente identidad hasta transformarla en un nacionalismo que los guiaría por el camino de las independencias hacia el siglo XIX. Pero aún faltaba pasar por el reino de los Borbones, el último gran capítulo de una América gobernada por Europa. ¡Se acerca mi momento de brillar! ¡Ay no! Ya empezó su etapa rebelde. ¿Serán los Borbones capaces de retomar el control del imperio? ¿Los criollos sobrevivirán al ataque de los europeos? ¿Por qué Carlos III parece una tortuguita? Descubran esto y más en el próximo episodio de El Imperio Americano.